Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, cantar la herida colectiva. Acompáñenos en esta entrevista con la profesora normalista, cantante y compositora cahuilense Vivir Quintana. La obra de Vivir, Canción sin Miedo, se convirtió en un himno de los movimientos de mujeres en América Latina desde la primera vez que estalló en el Zócalo el 7 de marzo de 2020 en las voces de Vivir Quintana y Mon Laferte. Para cuando Vivir volvió a cantar en el Zócalo, ya casi todas no sabíamos la letra. No es su única canción icónica. Vivir es una trovadora, es decir, una poeta que canta, y ha convertido la poesía de su escritura en una herramienta emocional y política para visibilizar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, y para nombrar la urgencia de construir una sociedad más equitativa, más solidaria, más justa, más aurora. No se pierdan hoy nuestros sondeos de calle y las recomendaciones de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Comenzó con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90. Esa violencia. El término feminicidio se encuentra ya tipificado en México en el Código Penal Federal. Pero a pesar de las estadísticas alarmantes de acosos, hostigamientos, violaciones y vidas arrebatadas de manera cotidiana, el proceso de visibilización de las violencias misóginas ha sido y sigue siendo el muy arduo trabajo de los movimientos de mujeres. Un continuo vaivén entre avanzar y estrellarse contra la pared. La batalla para desarticular unos sorprendentes niveles de negación social y de impunidad. Cada feminicidio debería ser una tragedia nacional. Y sin embargo, es apenas a partir del 2016 y de los distintos movimientos como Mi Primer Acoso, el Me Too y la toma masiva de las calles por las activistas de la Marea Violeta, que México comienza a escuchar la realidad de las denuncias de las mujeres, sobre todo las muy jóvenes. Nos están matando. Romper el pacto de las masculinidades depredadoras, enfrentar lo que la antropóloga Rita Segato llama las pedagogías de la crueldad y que define como todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Cosificar lo humano, convertir las vidas y los cuerpos en artículos de desecho. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo soportamos lo insoportable? Salir de la indiferencia y exigir justicia implica aceptar lo que nos está ocurriendo. Nombrar, denunciar. En los ministerios públicos, en las marchas, en las conversaciones, en los textos, en la música, en el cine, en las escuelas, en las universidades, en los medios. No permitir nunca más la negación que nutre la impunidad. El silencio cómplice de los verdugos. Nos queremos sanas, nos queremos vivas, nos queremos libres. Habitantes todas, todos de un Estado de Derecho en el que la vida se proteja y la ley se cumpla. Bienvenida la cantante y compositora Vivir Quintana. Me da un gusto enorme verte. A mí también. Quiero decirles, como cuando ella llega a todos lados, ha sido un alboroto aquí en el canal. Bueno, una alborota, ¿no? Para hablar en el contexto. Muchas gracias por darte el tiempo. Gracias a ti por invitarme, de verdad. Es un placer y sobre todo saludarnos otra vez. Sí, les voy a contar. Hacía meses que yo le escribí a Vivir para que viniera, pero no lográbamos que coincidiera. Tenía giras, tenía ensayos, tenía muchas cosas. Y un día fui a la presentación del libro de Presidenta y de repente la veo pasar y veo que iba al baño y les juro, así como la fan acosadora, la atajé contra el lavabo y le dije, Vivir, tienes que venir al programa. Y llegaste. Y llegué, y aquí estamos. A mí me gustaría comenzar por los orígenes. O sea, tú eres de Coahuila. Así es. Eres hija de Gloria y Tomás, que son profesores.
Y tú estudiaste también para profesora normalista de español, De además, español, ¿no? así es. Sí, viví, bueno, soy de Coahuila, de un lugar que se llama Francisco y Madero. Es una ciudad chiquita. Antes yo decía que era un pueblo, pero la gente ya me ponía así de que, oye, ya no somos un pueblo, ya somos una ciudad más grande. Y entonces es una ciudad muy chiquita que está cerquita de Torreón, como para ubicarnos geográficamente. Y ahí viví hasta los casi 18 años. Estuve estudiando toda la primaria, la secundaria. Estuvo muy lindo porque la secundaria mi mamá fue mi maestra de geografía en primero y segundo grado. Y llegó un momento en que mi papá fue el director de la secundaria en la que yo estaba. Fueron mis primeros maestros y han sido los más grandes patrocinadores emocionales de sueños, ¿no? Y de vida. Tengo 2 hermanos, uno mayor que se llama Tomás, que también es profesor, y uno menor que se llama Luis, que él vive aquí en la Ciudad de México, entonces nos vemos muy seguido. Y tú dices 2 cosas. Una, que a tu abuelita le gustaba la catada. sí. Y la otra, porque a mí lo que me interesa mucho es que tú no es que compongas canciones, tú haces poesía. Gracias. ¿No? Y eso es de una naturaleza muy distinta. Y dices también en algún momento que a tu mamá le gustaba leerte historias. Sí. Fíjate que los viernes mi mamá salía un poco más temprano. Mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Recuerdo que doblaban turno, o sea, estaban dando clases en la mañana y en la tarde. Entonces los viernes mi mamá salía un poco más temprano y nos daba permiso de desvelarnos el viernes. Y para nosotros desvelarnos era dormirnos a las 9, ¿no? 9, máximo 10, ¿no? Entonces mi mamá siempre nos decía, vámonos allá afuera con mi papá y mis hermanos, vámonos allá afuera a sacar las mecedoras. Teníamos unas mecedoras de esas de metal, blancas, que entonces poníamos y entonces apagábamos todas las luces y veíamos las estrellas, porque a ella le encantaba. Nos decían, miren, aquí esta es constelación tal, ¿no? Esta es tal estrella, y acá está Venus, y acá es esto, ¿no? Nos enseñaba mucho eso. Y a la par decía, bueno, vamos a leer poesía, hijos. Y nos ponía a leer. A veces nos decía, a ver, tú lees este pedacito y luego tú lees este pedacito. Entonces fue muy bonito porque cuando era niña me dio como esa curiosidad de escuchar la palabra en todos lados, ¿no? Cuando empecé a leer, esto nunca lo había dicho, pero cuando yo aprendí a leer, me obsesioné con leer todo lo que veía en la calle, en la casa. Entonces era de quiero leer, y le decía a mi mamá, ¿está bien esto? Sí, pero aquí acuérdate que se pronuncia más así. Entonces como que siempre tuve como un amor muy profundo por la palabra, ¿no? Por la pronunciación, por el significado. Y entonces mi mamá nos decía, a ver, ¿de qué habla este pedacito de poesía que hablamos? ¿De qué están hablando? ¿No? Entonces nos ponía ahí a pensar. Y ya entonces empezábamos a decir, no, de esto significa esto o aquello. Y eso me llevó pues a hacer las canciones que hago ahora, gracias a mi mamá y a mi papá que nos Pero pusieron también ahí. intermedio no es casualidad que hayas elegido ser profesora de español. Ajá. Es parte de tu amor a la lengua, ¿no? Sí, claro. Y fue, ¿sabes? Tuve un quiebre, yo lo puedo decir. Yo empecé a estudiar música. Cuando yo digo que vivía hasta los 18 ahí en Francisco y Madero con mis papás, fue porque entonces yo quise estudiar música como profesionalmente y me trasladé a Saltillo, a la capital, que está como a 4 horas de donde somos nosotros. Entonces, mi mamá y papá decían, no, pero no estudies música como una carrera, mejor estudia otra cosa, y esto que sea como un hobby que te gusta mucho hacer. Y yo decía, no, es que yo quiero dedicarme a hacer música. Pero yo los comprendo porque en ese momento, pues, mis papás no conocían a nadie, ni conocíamos a nadie que se dedicara a esto, ¿no? Era como algo muy lejano, ¿no? Entonces, yo llego a estudiar a Saltillo, a la Escuela Superior de Música, y ahí me doy cuenta que sí me gustaba mucho la música, pero no tanto la música clásica. Entonces era una escuela de música clásica de la que yo salgo a los casi 5 años, eran 8 años, y pude hasta los 4 y medio, y dije, no, o sea, yo lo que quiero es música popular. Y tuve un quiebre, digo quiebre, porque nunca sabemos lo que trae. Esas veces que nosotros creemos que son fracasos, son oportunidades también para ir hacia otros lados, ¿no?
Y entonces yo había entrado a piano, a mi especialidad era piano clásico, y a los 2 años, de haber ya concluido mis 2 años, me escucha cantar un profesor, un barítono, que acababa de llegar a dar clases a la escuela, y era muy difícil entrar a clases con él. Entonces me escuchó cantar en el baño, justo estaba yo cantando en el baño. ¿Y qué cantaba? Y salgo, ni me acuerdo qué estaba cantando, pero de seguro era una canción que estaba en ese momento. Pero no era ópera, pues. No era ópera. Claro, era una canción Sí, era una popular. canción popular que escuché seguramente en el radio, que estaba de moda en ese momento. Y salgo y me dice, ¿tú eres la que estaba cantando? Sí. ¿Y en qué especialidad estás? En piano. Pues deberías estar en canto. Yo no sé qué estás haciendo, perdiendo el tiempo en piano, me acuerdo que me dijo. Y dice, si te cambias a canto, yo te doy clases. Entonces a mí me emocionó el hecho de que él me fuera a dar clases. Hice todo un show para ir con el director y pedir mi cambio. Entonces me dicen, sí, pero no vas a estar en tercer año de especialidad, vas a estar en primero y en tercero de tronco común. Entonces vas a hacer, en lugar de 8, 10 años, ¿no? Entonces yo dije en ese momento, no importa, pues me quiero dedicar a la música, ¿no? Entonces empiezo y a la par conozco a unas compañeras que estaban en un mariachi. Y a mí me encanta el mariachi. Y entonces me oyen cantar y me dicen, ¿no quieres estar en un mariachi? Y a esa edad, pues yo tenía como 20, 21 años, dije, claro, o sea, lo que quieres es también tener dinero, ¿no? Para hacer cosas y seguir haciendo. Entonces yo dije, sí, voy a trabajar en un mariachi. A lo cual yo nunca le dije a mi maestro, ¿no? Pues porque yo decía, no, pues esto es aparte. Y un día me vio cantar, pasó como año y medio que yo estaba estudiando canto, y me ve cantar en un evento donde él estaba y me hizo así una cara de desaprobación, ¿no? Y nos vimos el lunes y recuerdo que me dijo, ya no vas a estar en mis clases porque estás cantando esas tonterías y yo te estoy enseñando a colocar de cierta forma y tú estás echando a perder toda tu vida y todo tu trabajo. Él tenía una bola de cristal catastrófica. Sí, él tenía una bola así, entonces yo me sentí... ¿Y tú qué música escuchabas en ese momento? ¿Qué te Escuchaba gustaba? mucho la trova, escuchaba mucho a Silvio, escuchaba mucho a Mercedes Sosa, a Mauri Gutiérrez, escuchaba mucho, pues también mucha música clásica, ¿no? Que estudiaba ahí en la escuela. Y mucho mariachi y música de rescate, que decía mi maestro de mariachi, le llamábamos música de rescate, a la música que ya no encontrábamos como grabada o que no había un fonograma para escucharla. Entonces íbamos, me acuerdo que una vez fuimos a un pueblo, que no recuerdo el nombre, pero por allá por Coahuila, rumbo a Nuevo León, a escuchar cómo cantaban canto cardenche, porque queríamos grabarlo para entonces sacar esas canciones. Y entonces a eso le llamábamos música de rescate, cantábamos a Violeta Parra, El Rin del Angelito, me acuerdo. Sí, claro. Ya se va para los cielos, esa la cantaba mucho. Eso escuchaba y a mí me llenaba muchísimo eso. Y o sea, entonces, es un trabajo de musicóloga. Sí, pues estaba como tratando de entender los orígenes de mucha música, sobre todo latinoamericana, ¿no? Y entonces a mi maestro no le pareció y me dio de baja. Uy. Y entonces yo la pasé muy mal, muy mal. Fui a hablar con el director y me dijo, no puedo hacer nada porque el maestro no quiere y ahorita no hay otro profesor que te pueda recibir. Entonces le digo, entonces voy a perder el año. No, pues sigue haciendo el tronco común y ya deja que pase otro año y entonces buscamos otro maestro de canto. Entonces ahí me la pasé y en ese intervalo de saber qué hacer, me llega una oportunidad para ir para cantar mariachi en Europa en una gira que se llamaba la Gira Internacional de las Artes, como representante de México. Que salió mucho mejor. Sí, te interrumpo esa catastroficidad fue... Ahorita nos tienes que contar de esa gira con claro. Las mariachis. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a nuestro fetiche, van a ver qué bonito, son dos. Los registros más antiguos con los que contamos de la existencia de los trovadores se remontan al siglo XII. El origen de la palabra es bien bonito, viene de trovare, significa encontrar.
La escritura poética era y es el requisito esencial para ser considerado un trovador, además de tocar un instrumento musical y tener la voz necesaria para el canto. A las escasas mujeres trovadoras de la Edad Media se les llamaba las trovairits. No hay trova sin poesía. La escritura de Vir Quintana se inscribe en esa milenaria tradición de mujeres y hombres que han escrito poemas para ser cantados, y también en esa tradición tan cercana y tan nuestra, la de la trova latinoamericana en sus vertientes de poesía romántica y de poesía de protesta que se canta. La fotografía que vemos corresponde al mes de marzo del 2020. Tantos siglos después, las trovairis toman las montañas en el sur de México. Vir Quintana y la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido estrenaron una nueva versión de Canción Sin Miedo en lengua mixe de Tlahuitoltepec. La versión fue escrita y es cantada por Leticia Gallardo Martínez y Vivir acompañadas por música de todas las regiones de Oaxaca. El videoclip es muy hermoso, quizá podríamos poner la imagen en pantalla para que me gustaría mucho que nos comentaras ese momento en las montañas. Claro que sí. Pues el momento de las montañas, que salen estos, que está ahí en la pantalla, fue un momento súper emocionante. Lo grabamos allá en Oaxaca, en Tlahuitoltepec, y estaba haciendo mucho frío, recuerdo. Y estuvimos varios días, fui con el productor que se llama Manu Jalil, que es el productor de Mon Laferte, y que ahora tengo la fortuna de que ha también trabajado varios temas míos. Y él fue el que produjo este tema, esta versión, que cantamos en Ayuk, que es la lengua que ellas utilizan. Y estuvo muy bonito porque íbamos a hacer dos partes. Yo iba a cantar en español y la maestra Leticia iba a cantar en Ayuk. Y entonces nos fuimos a grabar todo allá, desde el video hasta el audio. Entonces imagínate, estábamos a las 2 de la mañana un día, creo que fue un día antes del video, estábamos grabando el audio de la canción en la casa de la maestra Leti, donde ensayan ellas. Entonces estuvo muy bonito porque eran las 2 de la mañana, ellas habían estado ensayando todo el día, estuvieron ensayando porque aparte iban a grabar el disco de ellas. Entonces íbamos a aprovechar como las dos, ¿no? A hacer su disco y aprovechar para grabar Canción Sin Miedo en Ayuk. Entonces estábamos ahí y entonces a Jalil se le ocurre y dice, amiga, ¿y por qué no grabas en Ayuk tú también? Un pedacito, ¿no? Sí. Y yo le digo, pues bueno, o sea, si la maestra Leti me enseña, pues ahí nos tienes a las 3, 4 de la mañana, la maestra enseñándome a pronunciar lo que yo cantaba, ¿no? Junto con ella. Y lo atesoro muchísimo porque estar en la casa de la maestra Leti, con sus alumnas, con las compañeras de Viento Florido, pues sí te pone en una perspectiva de saber y entonces interiorizar cómo viven ellas, pero también cómo es ser mujer indígena, ¿no? Allá. Y también cómo es ser mujer música, ¿no? Justamente la maestra Leti dice, las mujeres no solamente somos esposas o madres, también somos músicas y también hacemos arte. Entonces estar ahí y entender, me acuerdo que comimos chayotes hervidos y sabían súper bien, ¿sabes? Estábamos y nos decían, no, coman mucho chayote porque vamos a grabar, ¿no? Y estemos ahí y listas. Y también obviamente el mezcal que nos estuvo haciendo compañía en las montañas tan frías, ¿no? Y era despertar entre las nubes, literal. Entonces fue una experiencia muy bonita. Estuvimos grabando el video con Chucho Tragaluz y Gisela Césares, que son de una productora que se llama Tragaluz, así. Entonces hicimos un recorrido por muchas casas, por muchos lugares. Anduvimos por la cancha de Tlahuitoltepec preguntándole a las mujeres, oye, vamos a hacer este proyecto. Nos encantaría que salieras, ¿quieres salir? Sí, sí quiero. O no, yo no quiero. Entonces, todas las mujeres que salen ahí son habitantes de Tlahui. Entonces, estuvimos en varias casas, comiendo con ellas, contándonos historias, nosotros contándoles de qué iba, lo que estábamos haciendo y por qué. Estuvimos en la radio comunitaria, que estuvo súper lindo. Entonces, hicimos varias cosas ahí. Es que eso es lo que te quiero preguntar, aunque una intuye, por supuesto, viendo el tipo de trabajo que haces. Tú llegaste a la Ciudad de México de 27 años
Y bueno, me divertí mucho porque vendías aceite. Sí. Y luego hacías distintos trabajos tú. Sí. O sea, Gloria y Tomás allá en Coahuila horrorizados. Horrorizados, ¿no? Sí, de que su hija sobrevivía quién sabe cómo. Sí. Y luego estabas viendo la tele un día y cuéntanos qué pasa. Pues recuerdo que estaba muy cansada ese día, justamente. Y estaba un programa de Susana Zabaleta y estaba entrevistando a Juan Solo, que es un cantautor, y que ahorita tengo la fortuna de llamarlo amigo. Y entonces lo estaban entrevistando, yo no lo conocía ahí. Entonces canta y lo entrevistan y entonces le pregunta a Susana, oye, ¿y tú estudiaste en algún lugar? ¿Estudiaste en una escuela? Y dice, estudié composición popular. Y yo dije, popular, es lo mío, ¿no? Y dice, lo estudié en la Sociedad de Autores y Compositores de México, en la SACEM. Y yo, ¿cómo que hay una sociedad de autores? Yo no lo sabía. O sea, incluso todavía no sabía. Lo tenía como un conocimiento todavía muy nublado en mi cabeza, pero sabía que las canciones se registraban, ¿no? Que tenías que registrar tu obra. Y entonces empiezo a investigar y entonces dice él, es que en la sociedad de autores dan un taller para compositores populares. Entonces investigo en internet. Me acuerdo que estaba con una prima y le pido su laptop y me la presta y vemos eso y dije, no, yo tengo que estar ahí. Y entonces hablo por teléfono, las inscripciones ya habían pasado para audiciones. Y entonces yo dije, no, yo tengo. Y entonces mandé un mail y hablé por teléfono para que me dejaran hacer la audición. Me dejaron hacer la audición y llego y conozco a mi primera maestra de vida de la música, que es Mónica Vélez, que es una gran compositora, que tiene muchos temas grabados incluso con Ricky Martin, con Marc Anthony. Entonces, ella me dijo, cuando me escuchó cantar la canción con la que yo audiciono, y me dice, tengo que decirte que, dice, que por protocolo te vamos a avisar si quedas o no en el taller, dice, pero ya te puedo decir que estás súper adentro del taller y que te veo un futuro enorme. Dice, yo no sé qué va a pasar contigo. Una canción mía que se llama Heridas. 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 De hecho, nunca la he sacado, entonces espero que pronto la saque. Yo también lo espero, si no, ahorita no la cantas. Órale. Vamos a escuchar la opinión de las personas en las calles. ¿Qué opinan en las plazas y las voces las personas de las canciones de protesta? Yo creo que la represión, creo que a veces los hombres son violentos con las mujeres porque ven en ellas algo que ellos no pueden expresar o tal vez algo que ellos tuvieron reprimido mucho tiempo, entonces no lo puedo tener yo, entonces lo destruyo. Las emociones retraídas, querer pues como proyectarlas en alguien más, ¿no? En alguien más inocente, en alguien más débil, a partir de la visión de la persona. Lo detona y también pues la educación en cuanto a lo que es el machismo, digamos, y también la educación psicológica, la poca información que se tiene de la ayuda psicológica. Yo considero que primordialmente pues la falta de cultura social, que todo eso viene pues originado de la sociedad, ¿no? Que no hay un respeto hacia las mujeres, ¿no? Ya está muy interiorizado pues la violencia hacia las mujeres en general. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación con la trovadora Vivir Quintana. Vivir, nos estabas contando cuando contaste a tu maestra de vida y de música. Sí. Pero yo te quiero preguntar algo. Hay unas canciones que son muy impactantes para mí, que de veras me acompañan muchísimo. Una es La Casita de la Selva. La Casita de la Selva. Sí. Qué lindo. ¿Cómo surgió esa canción? La Casita de la Selva surge después de que yo entro a este taller de composición. Empiezo como a conocer más la Ciudad de México, a tocar más en lugares. Sin embargo, no me alcanzaba para vivir,
te soy honesta, o sea, batallaba un montón para pagar la renta, batallaba un montón para comprar el súper, ¿no? Para trasladarme. Entonces, llegó un momento en que tenía un montón de trabajos, menos la música, que es a lo que yo había venido. Entonces, platicando con una amiga muy querida, me dijo, si te tienes que regresar, regrésate. Y aquí está mi casa, ¿no? Y aquí estamos tus amigas, y aquí estamos la gente que te quiere y todo el rollo, ¿no? Entonces, decidí regresarme en el 2016. Entonces dije, bueno, voy a hacer todo lo posible por volver a la Ciudad de México, porque yo sabía que como que todo este movimiento de la música y de los cantautores y cantautoras estaba acá, ¿no? Entonces... Pero además ya sentías que era tu casita, porque cuando yo veo el video, ve usted, es muy accesible encontrar los videos maravillosos con la música de Vivir, pero de repente está uno viendo la imagen y se van desapareciendo los mueblecitos. Sí, ¿no? Sí, porque... O sea, y dices, me quedé sin hogar. Sí. Dice la canción, tenía una casita en medio de la selva y un león domesticado resguardaba mi temor. Entonces era mi gato, ¿no? Sí. Entonces era como, pues se dan cuenta, ¿no? Tus mascotas de que estás triste, de que no la estás haciendo, ¿no? De que no les alcanzan ni para las croquetas, ¿no? Entonces le hablé a mi amiga y le dije, oye, sí me voy a regresar y si puedo quedarme en tu casa un tiempo. Y me dijo, sí, claro. ¿Y sabes por qué me regresé a Saltillo y no a Madero? Porque si me regresaba a casa de mis papás, iba a llegar a la comodidad y a los brazos de ellos y me iba a sentir tan cómoda, porque mi mamá a veces me decía, regrésate y buscamos y hacemos todo lo posible para que te den una plaza, tú haces tu examen de oposición y entonces buscamos que des clases, ¿no? De lo que estudiaste, la normal superior, que des clases de español. Y entonces lo pensé y dije, no, porque realmente mi pasión está dentro de la música, ¿no? Dar clases me encanta, me fascina, pero cantar las canciones que hago me apasiona muchísimo, ¿no? Tú querías incomodarte e incomodar. Sí. Y generar olas de ternura, que también es lo que pasa. Hay otra canción de la que quisiera preguntarte también, Canción sin miedo, ¿no? Tú cuentas de un momento muy importante donde recibes una llamada de Mon Laferte que te dice, necesito una canción para antier, y quiero que trate de feminicidio. Sí. Y tú te sentaste y escribiste Canción sin miedo, que es una maravilla, en algo así como 10 horas. Sí, la escribí casi en 10 horas. Eso fue 2020, ¿no? ¿no? 2020, y justo estaba en casa de mis papás y me dice Mon, oye, nos acabamos de conocer, teníamos yo creo que un mes de habernos conocido, y me dijo, oye, creo que con tu manera de escribir y tu manera de contar historias, dice, ¿tienes una canción que hable del feminicidio? Y le dije, no tengo, pero la hago, ¿no? Porque ella me había escuchado cantar unos corridos que yo estaba haciendo con mujeres que están privadas de la libertad física. Entonces yo entraba y sigo entrando a la cárcel, a diferentes cárceles, como para saber dónde existen esas historias que se me hacen muy irónicas, en el sentido de que son mujeres que se defendieron de una tentativa de feminicidio, que se defendieron de una violación, y entonces ellas matan a su agresor y les dicen, pues sí, pero es que lo mataste, entonces te defendiste mucho. Entonces la legítima defensa para ellas es exceso de legítima defensa. Entonces ahí es lo que radica. Entonces me doy cuenta de esto. Eso lo sabía Mon, porque ella justamente estaba entrando a la cárcel, pero de Valparaíso, en Chile. Y entonces hicimos clic con eso, ¿no? De saber que a las dos nos interesaba, como por medio de la música, incomodar, pero también buscar una manera de acompañar a las demás mujeres, a las demás compañeras. Entonces, y crear como la contrahistoria de Rosita Alvírez, ¿no? Que ha sido tan cantada y tan celebrada, nomás Testiro le dio jajaja. Exacto. ¿No? De hecho, mi proyecto, yo apliqué a muchas becas con ese proyecto para poder seguir investigando y todo. Y mi proyecto se llamaba Querida Rosita Alvírez, mate a Hipólito, ¿no? Así se llamaba. Y era justamente esto, ¿no? De qué pasa cuando tú como mujer te defiendes, ¿no? Y sí, lo que tú dices se llama legítima defensa. Ajá, y por ejemplo yo digo que mis canciones yo lo que le quiero decir a las mujeres es que tienen el derecho a defenderse, ¿sabes? Y entonces sale esta llamada con Mon y le digo, bueno, déjame hacer la canción.
Y era como 20 de marzo, y me dice, 20 de febrero, perdón, y me dice, la quiero cantar el 7 de marzo. Y yo dije, pues todavía falta. Y me dice, pero necesito la canción para hoy, para ya saber qué vamos a cantar, y quiero invitar al Palomar y que mi equipo conozca, pues, qué va a pasar y toda la logística, ¿no? Entonces le dije, hoy, bueno, eran como 10, 11 de la mañana, y le digo, bueno, dame un rato para mandarte un avance. Y me dice, ¿cómo ves si a las 7 de la tarde te escribo para que me des un adelanto? Y yo, bueno, va. Y a las 7 en punto me habla, así, mi amor, ¿cómo vamos? Y yo, no, dame otro rato más porque ya merito la termino para no mandártela a medias, ¿no? Ya mandártela toda. Me dijo, ok. Y le mando Canción sin Miedo. Y ahí es cuando pues la cantamos el 7 de marzo, la estrenamos ahí. Se hace viral el 5, 2 días antes, y el 7 de marzo la cantamos por primera vez. Ok, y después, ¿cuándo fue? ¿En 2022? Cuando ya la cantaste en el Zócalo, que ya todas no sabíamos la letra. Fue el 2022, ¿no? Fue emocionantísimo. Sí, fue 2022 cuando le abro a Silvio Rodríguez en el Zócalo. No, maravilloso concierto. No, sí. Maravillosos los comentarios, porque yo me puse a leer los comentarios debajo y había muchos que decían, pues yo estaba acá por ver a Silvio Rodríguez, pero ella es maravillosa, o sea, sí. Realmente fue muy impactante. Sí. Pero la cantaste al final de una marcha también. Sí, la canté al final. Bueno, yo trato de marchar cada 8 de marzo o el 25N también. Y entonces la he cantado en un montón de marchas, en un montón de acompañamiento, incluso con las madres buscadoras, ¿no? que me hablan muy seguido para estar con ellas, acompañándolas, y cada vez que puedo estoy con ellas. Entonces, es una canción que me ha hermanado con mucha gente, con muchas compañeras, que me ha hecho entenderme a mí también de diferentes formas. ¿Cómo? ¿Cómo te has entendido? ¿Sabes cómo? De entender que primero, que mi realidad no es la misma de todas, ¿no? Y entonces aprender a tener empatía, ¿no? Y entenderme a mí que, por ejemplo, yo antes sufría mucho como esto de no saber qué hacer cuando me pedían ayuda para algo, ¿no? Y lo sufría mucho, era como de no sé qué hacer, ¿no? Y entonces ahora lo que hice fue empezar a estudiar en el sentido de, bueno, y a aliarme mucho con mujeres que saben más que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recibo muchos mensajes de, oye, estoy sufriendo violencia en estos momentos, ¿a dónde voy? Yo no sabía en ese momento, entonces lo sufría. Y entonces empecé a aliarme con mucha gente y a conocer. Y entonces ahora me hablan y me dicen, oye, estoy siendo víctima de violencia por parte de mi abuelo, me pasó. Y entonces ya saber exactamente a quién decirle, ¿no? A qué compañero, a qué contacto buscar. Y entonces hacer como ese acompañamiento desde ahí. Y entender también que yo no tengo las respuestas de todo. Y entonces buscar ayuda de alguien más en cuanto, por ejemplo, a terapia, ¿no? Porque estar hablando todo el tiempo de violencia, también es violento incluso para ti, ¿no? Entonces empecé como a conocerme más, a saber mis límites emocionales también, de entender ahora sí, yo no soy una persona que deje el trabajo afuera de su casa, es imposible a veces, ¿no? Y entonces entender eso también, como de limitar los espacios. Mucho de violencia, pero al mismo tiempo de esperanza y de amor. Sí. Y hay una canción que yo te pedí, porque de verdad esa me hace llorar muchísimo, que cantaras, y te pediría si hoy la compartes con nosotras. Y después de que regresemos a un corte al que tenemos que ir después de que cantes, nos explicaras de dónde nace, porque cuando uno la escucha creo que es la canción que todas las personas que hemos participado en los feminismos soñaríamos con haber escrito. Sorora. Sorora, va. Yo te quiero eterna, fabulosa y plena,
hechicera. Yo te quiero viva, cierta y decidida, con la piel despierta, amando a quien quieras, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz aurora. Mírate que eres razón y causa, si estás tú nos crecen más las alas, no vas sola, vamos todas. Yo te quiero tuya, imaginante y tuya, siendo quien tú quieras, siendo tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz aurora. Mírate que eres de tierra y agua, junto a ti quiero luchar descalza, no vas sola, vamos todas. Mírate que eres razón y causa, junto a ti quiero volar descalza, no vas sola, vamos todas. Yo te quiero viva, yo te quiero viva. Continuamos con Vivir Quintana. Muchas gracias por estar con nosotros. No canta divino. Bueno, quiero leer una cita tuya. Esta la tomó de una entrevista que te hicieron en el periódico Milenio, Guadalupe Barbosa. Cito, hablando del feminicidio y de tu canción Canción sin Miedo. Además, yo quería hablar de ese tema desde hace mucho, pero me lastimaba, porque ya había pasado por una situación con una de mis amigas de feminicidio. Entonces no había querido tocar el tema. Hice la canción en un lapso de casi 10 horas y viene acá la historia que nos cuentas. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Para entonces, cuando sucedió esta pérdida de una compañera tuya, ¿tú ya te considerabas feminista? No, todavía no. Ni siquiera tenía el término feminicidio en mi diccionario. ¿Por qué? Porque no estaba todavía tipificado como tal. Y aparte, recuerdo que estaba como muy sonado lo de las muertas de Juárez, ¿no? Como el término. Que además decíamos muertas, no asesinadas. Exactamente, para empezar. Y aparte decíamos, bueno, es en el norte de México, pero pues en el norte hay muchos nortes también, ¿no? Y yo... Cuando vivía en Saltillo, Ciudad Juárez quedaba lejísimos, y entonces era como algo de, no, pues es algo que sucede lejísimos, allá en Chihuahua, ¿no? Acá no pasan esas cosas. Entonces, cuando mi amiga es víctima de feminicidio, que estábamos estudiando en la Normal Superior justamente, no existía el término como tal, ¿no? Y entonces yo no lo entendía. No entendía. Y supongo que mis compañeras y mis compañeros tampoco. Sí fue una herida muy fuerte la que tuvimos, ¿no? No me imagino su familia. Pero sus compañeras y sus compañeros sí tuvimos como una herida grande que no pudimos como en ese momento... No supimos qué era, ni de dónde venía, ¿no? No se pudo procesar el duelo colectivamente. Exacto, como que incluso hubo un problema con el director porque él hizo como un comentario en los honores. Yo era jefa de grupo en ese momento. E hizo un comentario donde todavía no salía bien el peritaje ni la investigación. Entonces se sabía que el tipo que la había asesinado era un tipo muchos años mayor que ella,
que incluso tuvo un acoso dentro del trabajo y entonces no se hizo nada. Y por aparte ella tenía pues a su pareja, a su novio con quien iba a casarse, y ahí fue donde detonó como esta cosa con el otro, que fue: ¿cómo te vas a casar si yo estoy obsesionado contigo, no? Y entonces el director hizo un comentario muy fuerte en los honores a la bandera, porque dijo: pues sí, sentimos mucho la pérdida, pero para que, por favor, mujeres, para que vean de quién se enamoran. Qué terrible. Entonces fue terrible. Y en ese momento yo no había leído de feminismo, no sabía qué onda, no sabía muchas cosas, pero sabía que ese comentario no estaba bien. Que ¿no? es insoportable. Que era insoportable y que aparte no era justo, ¿no? No era justo. Entonces recuerdo que hice, o sea, fue un coraje el que yo sentí, y le dije a mis compañeros: vámonos al salón. Y nos subimos al salón, y entonces se tomó como una falta de respeto al director, ¿no? Entonces nos fuimos, y me acuerdo que fue una maestra a regañarnos de que ¿quién dio la orden de que se subieran? Y le digo: yo la di. Pero claro, yo creo que de esas cosas horribles que a uno la iluminan, ¿no? Porque tú eres una luchadora contra la negación, contra el silencio, sí. ¿no? De lo que es el feminicidio y la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Entonces quizá es una experiencia brutal el comentario del profesor, pero mira dónde te llevó, a esta canción que te agradecería muchísimo que nos cantes. Claro que sí. Canción sin miedo. Sí, muchas gracias. Y pues es una canción muy fuerte, pero siempre digo que es una canción también de amor, y es una canción que hace homenaje, pues ahora sí que a todas las mujeres que luchan y a todas las mujeres que buscan pues justicia, para las que podemos gritarlo y para las que no. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Wow, muchas gracias. Vivir, ¿cómo se construye sororidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te comentan las niñas, adolescentes y mujeres que son tus fans? Pues es
Fíjate que para mí es una responsabilidad muy grande, porque es entender que tus actos y lo que dices sí repercute en la gente que te escucha, ¿no? Y entenderlo como una responsabilidad, no desde el ego, desde, yo tengo, ¿sabes?, el poder de decir, no, sino de, más bien tengo el poder de entender que tengo que ser congruente en lo que hago, con lo que digo, y como soy afuera, también en mi casa, ¿no? Y con mis amigas más cercanas y con las mujeres más cercanas, porque esto me ha hecho entender que yo no puedo lanzar estas canciones y estos gritos y estas peticiones si entonces yo estoy violentando, no sé, a mis amigas, ¿no? A las compañeras con las que trabajo. O sea, siempre he tratado de ser lo más congruente posible. Y a veces no se logra, ¿no? A veces no somos 100% congruentes. Pero también creo que la sororidad se construye tratando de entender la realidad de las demás, ¿no? Tratando de abrazar la realidad de las demás, no tratando de que piensen como tú, pero sí respetando cómo piensan y tratando de entender que sus pensamientos, sus acciones vienen de realidades distintas a la tuya, ¿no? Entonces es comprender, escuchar, observar y después de ahí abrazar y tal vez pronunciar. Yo no digo, a mí me han dicho, es que tú eres la voz de muchas, y yo digo que no, porque todas tenemos voces, ¿no?, importantes. Lamentablemente unas son más visibles que otras. Entonces, no todas tenemos tus dones. Exacto. Y eso hay que aceptarlo, es parte de la sororidad, ¿no? Que yo soy más bien un micrófono que amplifica mensajes, ¿no? Y mensajes de muchas otras, que tal vez no tienen los mismos micrófonos que yo, incluidas músicas, ¿no? Músicas maravillosas, que no han tenido como esta oportunidad de dar a conocer sus trabajos. Y les digo, bueno, ¿qué puedo yo hacer como persona sorora? Pues invitarlas a mis conciertos, ¿no? A que canten. Hay veces que yo invito a compañeras músicas, no a que canten mis canciones. Dentro de mi concierto es como, canta la tuya, pero es tu concierto. ¿Y qué tiene? ¿Sabes? Conmigo lo han hecho. Mon Laferte lo hizo conmigo, ¿no? Sí, claro. Hizo un trabajo muy hermoso de decir, no te conozco, pero veo tu talento, pues ven y canta tu canción y yo aquí te acompaño y estoy contigo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo también hacerlo y hacerlo con todo el gusto y con toda la ilusión de que se conozcan más compañeras que hacen esto, ¿no? Y desde todos los lados. Entonces, yo creo que por ahí hacemos sororidad también. Mira, acompáñame tantito a ver si te gustan estas recomendaciones de lecturas y películas. Nos vamos primero a los libros. Pues sí, Violeta Parra en sus palabras. ¿Cómo no hablaríamos de ella? Editado por la periodista Marisol García, tras una larga investigación en archivos y hemerotecas en Chile y en otros países, Marisol nos ofrece una selección de las que ella considera las mejores entrevistas y declaraciones de la investigadora, compositora, cantante y luchadora social chilena Violeta Parra. También existen varias biografías suyas, como Gracias a la vida, de Erika Berba, o Después de vivir un siglo, de Héctor Guerrero. Este libro también es muy lindo. Éramos unos niños, el libro autobiográfico de ese ícono de la música que es la cantante, poeta y escritora Patti Smith. Smith narra de los años de su relación con el artista plástico y fotógrafo Robert Mapplethorpe. Se conocieron cuando tenían 21 años, crecieron juntos. Una relación de amor y mutua admiración que duró hasta la muerte muy prematura de Mapplethorpe. También es una narración de la vida intelectual y artística y de las rebeldías libertarias de los años 60 y 70. Muy lindo libro, muy lleno de amor. Documentales, por supuesto, Chabela, dirigido por Catherine Gund y Daresh Aki, es bueno. Hay entrevistas con Chabela, con personas de su círculo más íntimo, todo su recorrido, desde sus grandes éxitos, su amistad con José Alfredo Jiménez, el tiempo que se alejó de los escenarios, la admiración que le tuvo a Almodóvar, quien integró su voz maravillosa a sus películas y la arropó en grandes escenarios. Chabela cantó en el mítico bar Quid, en el Zócalo, en la Ciudad de México, en Bellas Artes, en el Teatro Olimpia de París. Este documental está en Netflix. Las que viven en Ciudad Bolero, trilogía documental de la cineasta mexicana Mari Carmen de Lara,
Mari Carmen recupera el recorrido de las hermanas Águila, María Esperanza y María Paz Villalobos, el primer dueto femenino. Agustín Lara adoraba que cantaran sus canciones. El segundo documental es un homenaje a la cantante y compositora de boleros Emelena Valdemar, autora de Mucho Corazón. ¿La recuerdan? Se hizo muy famosa en la voz de Luis Miguel. El tercero es un homenaje a Amparo Montes, intérprete de Agustín Lara y de Gonzalo Curiel. Los encuentran estos documentales en la página de YouTube Anden Calacas. El documental Rolling Thunder Review, una historia de Bob Dylan, dirigida por Martin Scorsese, recrea la gira con ese nombre del cantante y compositor Bob Dylan, acompañado por grandes creadoras como Joan Baez, Patti Smith. Bob Dylan fue elegido premio Nobel en 2016. Recuerdan, provocó una revolución de aplausos y de cuestionamientos. ¿Qué estaba premiando la Academia Sueca con el Nobel para Dylan? La poesía. Eso estaba premiando. Y la rebeldía de sus letras cantadas por millones de personas en el mundo. Él no fue a la ceremonia, fue su amiga Patti Smith quien recibió el premio en su nombre. El documental de Netflix, el momento en que Patti Smith canta durante la ceremonia del Nobel, interpreta una composición de Dylan, es muy fácil de encontrar y es emocionantísimo. Querida, ¿me quieres comentar quiénes son tus autores preferidos, tus cantantes preferidos? Ay, pues yo creo que tengo varios. Me gusta muchísimo Silvio Rodríguez, realmente. A mí también. Me gusta mucho. Me gusta mucho Violeta Parra, me gusta mucho de acá de México Tomás Méndez, el que hizo Todas las Palomas, ¿no? Como que él tenía una fijación con las aves que me gusta muchísimo. Y me gusta mucho, hay una cantautora ahorita contemporánea que es mi favorita y les recomiendo mucho que la busquen, se llama Nidia Barajas. ¿Nidia? Nidia Barajas. Tijuana, es de Tijuana. Ahorita creo que ya radica totalmente en la Ciudad de México. Pero es una cantautora que cada vez que voy a verla trato, ¿no? Que cuando se presenta trato de ir a verla. Y siempre me llena el alma y el corazón, ¿no? Y la digna rabia y la rebeldía. Entonces ella como que lo tiene muy ahí y me encanta su música. Ella me gusta mucho ahorita. Y de autores me gusta mucho Vicente Huidobro, chileno, escritor chileno. Otro cantante chileno, Manuel García, me encanta también. La música de Mon, bueno, yo tengo mucha influencia de Mon también, de Mon Laferte. ¿Quién más me gusta? Me gusta mucho una escritora colombiana que se llama Catalina Ruiz Navarro, que tiene el libro de Las mujeres que luchan se encuentran. Ella me encanta. Me gusta mucho Elvira Sastre. Me gusta mucho Valeria Castro, otra cantautora española. Sobre todo, a mí me dice una amiga, dice, ya entendí que cuando te mando música, dice, yo siempre te mando canciones como que me fijo mucho en los arreglos, en la música, y yo digo, esta le va a encantar a Vivir, y me dices, me gustó, pero no siento como esa pasión, pero luego te mando otras y me dices, me encanta, entonces ya me fijé que tú en lo que te fijas mucho es en la letra. Pero claro. Entonces me gusta mucho, por eso Valeria Castro, Manuel García, Mon Laferte, Nidia Barajas, así la manera en que cuentan historias. Vivir. Esa es mi manera de admirar. ¿Cómo? Muchas gracias por compartirnos tus gustos. Yo lo voy a anotar todo para escucharlo. Sí. ¿Cómo te despides de todas nosotros y nosotros, tus fans? Me despido siempre con mucho amor, con mucho respeto y siempre diciéndoles que se atrevan a ser quien realmente quieren ser, quien su corazón les dicte ser. Porque yo voy a cumplir este año 40 años y no es porque me sienta muy grande, ¿no? Y con mucha experiencia, pero sí he aprendido en el camino que entre más eres tú, pues más oportunidades tienes de sentirte plena, feliz y contenta con las cosas que te pasan alrededor. Y más nos enriquecemos las otras personas, ¿no? Ante lo auténtico, ante la honestidad. Muchas gracias por estar aquí y Vivir. Pues gracias a Vivir, cantante y compositora, para mí, como les he dicho antes, una verdadera trovadora, por su presencia y por esa obra suya que nos toca el corazón y nos transforma. Gracias a ustedes por acompañarnos en sus casas, escribe, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas, les escuchamos.
México.